Hola amigos, sean bienvenidos a mi canal Barra y Fogón. Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo un video bien interesante. En el siguiente video vamos a ver una guía básica de todo lo que tiene que ver con vinos para eventos. Vamos a ver un poquito del maridaje, de qué es el maridaje, los tipos de vino. Y bueno, el punto que me parece más importante, vamos a aprender qué maridajes podemos usar en un evento, podemos realizar en un evento y cuáles son los vinos correctos para esto. Por ejemplo, cómo maridar un plato de entrada, un plato fuerte, un postre y cuáles son los vinos o las cepas más famosas correctas para esto. Y bueno, este tema es muy importante para nosotros como prestadores de servicio, como restauradores, como organizadores de eventos y banquetes, porque pues de la mayoría de los eventos en los que vamos a estar presentes o en los que vamos a trabajar, pues el vino siempre va a estar presente. Entonces es bueno empaparse de este tema, ¿no? De conocer un poquito más de vino para dar una mejor orientación, para dar una mejor asesoría y que de esta manera pues el evento quede espectacular, ¿no? Entonces, después de esta pequeña introducción, ahora sí entremos un poquito en tema ya como tal de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces siento que lo más importante primero es pues qué es el vino, ¿no? Definir qué es el vino, aunque ya la mayoría de las personas los conocemos, pues nunca está de más. Entonces el vino básicamente es una bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación del jugo de uva. Esta fermentación es un proceso natural que se da cuando las levaduras consumen el azúcar presente en la uva y la convierten en alcohol. Entonces este es un concepto, digamos, muy sencillo, pero que nos orienta en qué es el vino, ¿no? Es esa bebida alcohólica que tiene ciertas características que se utiliza mucho en los eventos. ¿Por qué se utiliza tanto en los eventos? Bueno, recordemos que desde los principios de la civilización, desde que comienza la historia del hombre como tal, pues el vino siempre ha estado presente en toda su historia, tanto en celebraciones, en conmemoraciones, en connotaciones religiosas. Entonces siempre ha sido muy importante a través de la historia. Y hoy por hoy, en la actualidad, pues sigue siendo igual de importante. Por eso siempre lo vamos a ver en las mesas, en los eventos, pues presente al vino, ¿no? Porque es una bebida muy importante por ese carácter histórico y ceremonial que siempre ha tenido para brindar y para celebrar. Entonces, ya que entendemos qué es el vino, otro punto muy importante que tenemos que tocar es qué es la cepa del vino, porque se suele escuchar mucho de este tema, ¿no? De la cepa del vino. Pero a veces por desconocimiento pues nos sentimos un poquito inseguros de opinar de esto. Y es algo muy sencillo, ¿no? La cepa del vino básicamente es un sinónimo del tipo de uva con el que se elabora o se realiza el vino. Variedades de uva, hay unas 10.000 variedades de uva. Pero de esas 10.000 aproximadamente unas 1.500 son las que se van a utilizar para la preparación del vino, que digamos nos da las características pues que estamos buscando para obtener esa bebida, ¿no? Ese vino. Y muy importante decirlo, existen dos tipos de cepas, que serían las cepas de uvas tintas y las cepas de uvas blancas. Entonces les voy a nombrar, como para ponerlos en contexto, algunas de las cepas más importantes, tanto tintas como blancas, y bueno, continuar con el video. Entonces en las cepas tintas siempre escuchamos nombrar la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Malbec, la Shiraz, la cepa Carmener, la cepa Tempranillo, la cepa Pinot Noir o la cepa Chianti, por nombrar algunas. Y en el apartado de las cepas blancas o las uvas de color blanco, las más importantes o con las que más se suele hacer vino a nivel mundial son la cepa Chardonnay, la cepa Sauvignon Blanc y la cepa Riesling, por nombrar algunas. Entonces, entendiendo un poquito que estos nombres son el nombre de la uva con el que se está realizando el vino, pues pasemos al siguiente punto. Es importante hablar de los tipos de vino, porque vamos a tener varios tipos, los podemos clasificar, digamos, en varias categorías. Hay muchas maneras de clasificar el vino, pero el día de hoy vamos a aplicar 5, que son las que me parecen las más acertadas. Entonces tenemos la clasificación del vino dependiendo de la cantidad de cepas que posea, dependiendo del color del vino que tengamos, dependiendo de la cantidad de azúcar que esté presente en ese vino, dependiendo del método de elaboración con el que se realice ese vino
y dependiendo del tiempo de envejecimiento que tenga el vino. Entonces comencemos por el primer tipo de vino, que sería dependiendo de la cantidad de cepas que se usen para realizar ese vino. Y estos los tenemos dividido en dos: los vinos realizados con un solo tipo de cepa o un solo tipo de uva, que se conocen como vinos varietales, llámese Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, pero se va a usar un solo tipo de uva, o si tiene un poco de vino de otra uva, no puede pasar del 20%, es decir, va a ser un 80% de un tipo de uva y un 20% de otro tipo de uva. Y en el segundo escaño o en el segundo reglón tenemos los vinos de corte. Estos son vinos que se van a hacer con varios tipos de uva o varios tipos de cepa en diferentes proporciones. Entonces sería el primer tipo de vino o la primera clasificación de los tipos de vino, dependiendo de la cantidad de cepas con la que se realice. En el segundo ítem tenemos los vinos clasificados dependiendo del color. Y en este caso vamos a tener vinos tintos, vinos blancos y vinos rosados. Estos tipos de vino, cada uno tiene ciertas características que vamos a tomar en cuenta cuando lleguemos al punto del maridaje, pero de momento pues los vemos de una manera general. Y llegamos a nuestra tercera clasificación de los tipos de vinos, y en este caso va a ser dependiendo de la cantidad de azúcar que esté presente en ese vino, y los vamos a dividir en tres, que serían los vinos secos, semisecos o dulces. Y bueno, por intuición, pues en los vinos secos la cantidad de azúcar residual va a ser muy baja o no va a ser existente. En los semisecos va a tener un porcentaje medio de dulzor o de azúcar, y en los vinos dulces pues el porcentaje de azúcar va a ser más alto. En el caso de los vinos secos podemos nombrar vinos como el Chardonnay o el Cabernet Sauvignon, que son nada dulces. En el apartado de los semisecos podemos nombrar el Riesling, el Cava o el Champán, que son vinos que tienen un toque de dulzor. O en la parte de vinos dulces tenemos por ejemplo el Moscatel o el Oporto, que son vinos que tienen un dulzor agradable. Y llegamos a nuestra cuarta manera de clasificar nuestros vinos, y acá tenemos el apartado de clasificación de los vinos dependiendo del método de elaboración. Y en este caso los vamos a tener tranquilos, vinos espumosos o vinos fortificados. Y están estos tres pues porque se elaboran de una manera diferente para obtener, digamos, el vino final. Entonces en el caso de los vinos espumosos, pues son vinos que van a tener dióxido de carbono en su composición, es decir, son efervescentes, tienen ese burbujeo. Por ejemplo el Cava, la Champaña, el Lambrusco son vinos que son efervescentes y entran en esta categoría, que se realizan de una manera diferente, por ejemplo, a los vinos tranquilos, que en los vinos tranquilos pues tenemos todos esos que no tengan efervescencia, ya sean vinos tintos, vinos blancos o vinos rosados, pero son todos esos vinos que no tienen efervescencia, que se realizan de otra manera. Y por último tenemos los vinos fortificados, que son vinos que se les agrega más licor para que, como su nombre lo indica, tengan más fuerza, tengan un grado alcohólico más alto. Entonces en este caso tenemos por ejemplo el vino Madeira, el vino Oporto, que son vinos que entran en este método de fabricación. Y dicho esto, llegamos a nuestra última manera de clasificar los vinos, que sería dependiendo de su tiempo de envejecimiento. Y en este punto pues los vamos a tener jóvenes, que son vinos que no pasan tanto tiempo digamos en barricas, y se deben consumir de una manera rápida, no pasan más de 6 meses en barrica. Tenemos los vinos de crianza, que son vinos que van a pasar 1 año en barrica y 1 año en botella como mínimo. Tenemos también los vinos de reserva, que son vinos que van a pasar de 2 a 3 años entre barrica y botella. Y finalmente tenemos los vinos de gran reserva, que estos son vinos que van a pasar 5 años entre barrica y botella. Entonces son vinos que ya, digamos, han tomado características muy especiales durante todo ese tiempo que pasan, digamos, en el barril, y pues son vinos con bastante cuerpo, con bastante complejos, por así decirlo. Por supuesto, en este apartado también el valor monetario va a cambiar, porque no va a ser lo mismo un vino joven que pasa solo 6 meses en un barril a un vino que va a pasar 5 años. Entonces la diferencia va a ser bastante grande de un vino joven o a un vino de gran reserva. Entonces estas son las maneras de clasificar los vinos. Y bueno, ya después que entendemos este tema de los tipos de vino y qué es el vino,
Ahora sí, entremos como tal en materia en lo que nos interesa en este video, que es qué es el maridaje y cuáles son los maridajes perfectos para eventos o los maridajes más recomendados para eventos. Entonces, ¿qué es el maridaje? Bueno, el maridaje es el arte de combinar comida o alimentos y alguna bebida para que estos resalten sus sabores y sus características, digamos, más especiales. Si lo llevamos al ámbito de vino, pues es combinar platillos y vino para eso, ¿no? Para obtener sabores más complejos, sabores, digamos, sabores más construidos. Y bueno, entendiendo que el maridaje es esto de combinar para que las cosas sepan más rico, diciéndolo así, digamos, a lo criollo, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de maridaje que existen. Y tenemos 3 tipos de maridaje en lo que es la gastronomía. El maridaje por complemento o de armonía, el maridaje por contraste y el maridaje regional. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos, no sin antes recordarte que tenemos otras redes sociales. Ahí montamos en YouTube, bueno, montamos videos más largos, videos un poco más informativos. Y en TikTok, en Instagram y en Facebook, ahí montamos como que microtips para que igual, para eventos, para restaurantes, de cómo comportarse en una mesa. Entonces nos puedes buscar también en esas redes sociales, nos consigues igual como Barra y Fogón, o también está mi Instagram personal, que es Carlos Z o Carlos Zambrano Barra y Fogón, que ahí sí hay contenido, digamos, más de mi día a día, pues contenido más personal. Si quieres saber así un poquito más de mí, de lo que hago al día a día, pues también puedes buscar. Y bueno, por último, recordarte que Barra y Fogón es un proyecto donde te damos tips, consejos y curiosidades de hotelería, servicios, restaurantes y organización de eventos. Vamos a desarrollar entonces los 3 tipos de maridaje que existen. Por complemento o armonía, por contraste o el maridaje regional. Entonces el maridaje por complemento o de armonía, pues como su palabra lo indica, es cuando el alimento o el plato, digamos en este caso, ya que estamos hablando de vinos, cuando el plato y el vino que vamos a maridar tienen características muy similares y por ende estas características como que se contrarrestan un poco y nos dan un sabor más agradable, más armónico. Por ejemplo, tener un vino con taninos marcados, un vino que sea untuoso en boca, que sea un poquito, digamos, que tenga una textura densa, y tener platos que sean con un alto contenido de grasa, por ejemplo una carne roja que se hace un poquito pesada, un poquito grasosa. Entonces estos dos como que se van a contrarrestar y nos van a dar un sabor agradable en combinación del vino y el alimento. Entonces eso es para entender un poquito este tipo de maridaje, ¿no? El maridaje por complemento. Los platos o el plato y el vino pues se van a complementar o van a generar esa armonía. Tenemos el segundo tipo de maridaje, que sería el maridaje por contraste, y en este va a pasar todo lo contrario. En este vamos a tener un vino con ciertas características y un plato o un alimento con características totalmente opuestas. Entonces, para poner un ejemplo y que se entienda mejor, si maridamos un queso de sabor fuerte, de sabor salado, por ejemplo con un parmesano, con un vino que sea dulce, entonces el dulzor del vino y lo salado del queso van a generar ese contraste y nos va a dar un sabor agradable, un sabor rico. Entonces este es el segundo tipo de maridaje, que es un poquito más difícil de lograr que el otro, pero ya hay un estudio que se llama enología y también está el estudio de los sommeliers que como que nos han simplificado el trabajo, y estos maridajes pues existe, digamos, una lista de maridajes que realmente funcionan, ¿no? Nunca está de más probar por tus propios medios, pues maridajes que quizás no conozcas y ver si funcionan o no funcionan, porque esa es la idea, ¿no? En la gastronomía, probar y ver qué funciona y qué no funciona. Y tenemos el último maridaje, el tercer maridaje, que es el regional. Este es un poquito más sencillo. Básicamente es vinos que sean de la misma región y platos que sean de la misma región. Para poner un ejemplo y que se entienda mejor, por ejemplo, un vino español como el Tempranillo con un plato de origen español como por ejemplo una tortilla española. Entonces este es el maridaje regional, vinos de la misma región, platos de la misma región, que al tener
elementos o características pues de la misma zona, también va a ser un maridaje agradable. Por supuesto, quizás no todos funcionan, pero muchos sí. Otro ejemplo podría ser un vino italiano y un plato así de pasta, por ejemplo una pasta carbonara. Entonces ese es el maridaje regional. Ya tenemos, digamos, todo el contexto, ¿no? Para ya empezar a armar los maridajes, que es lo que nos importa. Tenemos los tipos de vino, tenemos el maridaje, los tipos de maridaje, y ahora sí vamos a entrar, y ya para cerrar este video, entonces vamos a empezar a ver cuáles son los maridajes que funcionan en los eventos. Y el primer vino que vamos a tocar son los vinos tintos con cuerpo. En este caso tenemos el Cabernet Sauvignon, el Shiraz o el Malbec, por nombrar algunos, pero son esos vinos que tienen las características de que son bien oscuros, su sabor es astringente en boca, es decir, tienen una sequedad, dejan una sequedad en la boca. Son vinos secos por lo general, que no tienen sabor dulce por ningún lado, sino son vinos con notas a chocolate, con notas, digamos, a frutas oscuras, a frutos del bosque oscuros, a pimienta. Entonces son esos vinos bien complejos, ¿no? ¿Y con qué van bien estos vinos? Pues al ser tan complejos, al tener texturas tan densas, como lo dije anteriormente, pues van muy bien con platos que de igual forma sean complejos, sean densos, sean especiados. Por ejemplo, cortes de carne gruesos, grasosos, como el tomahawk, como el bife de chorizo, unas costillas de cerdo, platos de estofado de cordero que sean bien especiados, incluso carnes como el venado van muy bien con esto, aunque bueno, el venado no es una carne que sea habitual para nosotros acá en Latinoamérica comer, pero bueno, iría muy bien en dado caso que existiera la oportunidad de probarlo. Pastas que sean pesadas, con salsas así poco picantes, que tengan carne, que tengan salsa roja. También quesos que sean de sabor fuerte, como el parmesano, como el queso azul, pues van muy bien con este tipo de vinos de sabores más complejos, ¿no? De texturas más complejas. Entonces este sería nuestro primer maridaje, por supuesto, recordando que este es un maridaje por complemento. Acá no estamos tocando ni el maridaje por contraste ni el maridaje regional, sino el maridaje por complemento, que es lo que se suele hacer en eventos en eventos más especializados, como una cata de vinos. Pues por supuesto sí podríamos indagar un poco más, pero en este caso nos vamos a lo más básico, que es el maridaje por complemento. Este maridaje funciona. El segundo vino que vamos a maridar son los vinos tintos más suaves, más sutiles, con sabores un poquito más equilibrados. En este caso podemos nombrar el Pinot Noir, el vino Merlot, el vino Tempranillo o el vino Carmener. Estos son vinos que no tienen ese color, digamos, tan púrpura oscuro o violeta oscuro, sino son vinos un poco más rojizos, más tirando hacia colores rubíes, sabores un poco más frescos, ya no tan especiados, sino un poco más frutales. Entonces este tipo de vinos van muy bien con platos que no sean ni tan suaves, pero tampoco tan llegando al extremo de platos tan pesados. Por ejemplo, pollo hecho a la parrilla, por ejemplo unos muslos así con hierbas realizados a la parrilla van muy bien en este punto. Pescados, pero no pescados simplemente asados a la parrilla, sino que sea un pescado, por ejemplo, realizado en el horno, que tenga bastantes verduras, que tenga bastantes sabores, va muy bien con este vino tinto, porque la idea tampoco es que el vino opaque la comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un filete de salmón asado, pues no tiene sabores tan complejos. Entonces, si nos tomamos con un vino tinto, pues a lo mejor opacamos esa comida. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que como lo decía en la teoría, se resalten esos sabores de los dos, tanto del vino como el alimento. Otros ejemplos de comida puede ser, por ejemplo, pastas con crema, pastas cremosas como una pasta carbonara, va muy bien con este tipo de vinos. Un risotto también va bien con este tipo de vinos. Un risotto que tenga pedacitos de pollo, pedacitos de carne, va bien con este tipo de vinos que son más equilibrados. En el apartado de carnes, sí va bien con carnes, pero que sean carnes no tan grasosas, sino cortes más magros, como por ejemplo un lomo fino de res, un lomo fino de cerdo, que son carnes que no tienen nada de grasa, con un sabor, digamos, un poco más equilibrado. En el apartado de los quesos, se pueden maridar quesos también, pero que sean quesos suaves, quesos más cremosos. Por ejemplo, el queso manchego, el queso brie. Entonces este sería nuestro segundo maridaje. Llegamos a nuestro tercer maridaje, que sería el maridaje con los vinos rosados. Los vinos rosados tienen la particularidad de ser vinos equilibrados, de ser vinos muy versátiles, muy frutales, pero que también tienen notas complejas.
Una característica interesante de los vinos rosados es que se hacen con uvas tintas o con cepas tintas, pero en algún momento de ese proceso de elaboración se les retira la piel. Entonces se podría decir que los vinos rosados son un punto medio entre los vinos tintos y los vinos blancos. Entonces, ¿cuáles son los vinos más representativos de este tipo de vinos? Bueno, tenemos el Zinfandel Rosé, tenemos el Rosado de Rioja, tenemos el Rosé de Provenza, por nombrar algunos. Y como ya lo dije anteriormente, pues estos vinos son bien equilibrados, son como que bien refrescantes, son vinos ideales para tomar en verano, con una ensalada fresca, una ensalada que tenga toques tropicales como mango, como piña. En el aspecto de platos, pues va muy bien con pescados, con mariscos, con unos camarones a la parrilla, ensaladas de frutas. Lo podemos combinar también con carnes rojas que no sean grasosas, sino un poquito más magras, con carnes de cerdo que sean un poquito más magras. Entonces nos da todas esas opciones, pero si una característica tienen estos vinos bien marcada es que son bien refrescantes, entonces súper recomendado para cualquier evento en verano. Y bueno, llegamos al maridaje de los vinos blancos. Los vinos blancos también tienen características muy marcadas, muy específicas. Por ejemplo, son vinos con sabores tropicales, vinos con sabores frutales, son vinos refrescantes. Son vinos que no tienen mucha azúcar residual, es decir, están en el rango de los vinos secos a semisecos. Entonces básicamente son vinos muy sutiles, ¿no? Que no tienen sabores complejos. Y por ende deben ser maridados con comidas que sean igual, que sean comidas sutiles, que sean comidas ligeras, que no sean comidas tan complejas, con sabores tan marcados. Por ejemplo, un salmón a la parrilla, un filete de pechuga a la parrilla, unos camarones al grill, alguna ensalada fresca, ensalada con toques mediterráneos, con aceitunas, con toques de queso que no sean queso fuertes, sino que sean quesos suaves. Va súper bien porque ni el vino va a opacar a la comida, ni la comida va a opacar al vino. Entonces, vino blanco con platos muy sutiles, platos muy tropicales, platos muy suavecitos, platos muy ligeros. Cepas representativas del vino blanco, bueno, tenemos la Chardonnay, que es digamos como que la que siempre está al frente. Tenemos la Sauvignon Blanc, tenemos la Riesling, por nombrar algunas, aunque no hay tanta cantidad de vinos blancos, podemos tomar cualquiera de estos tres, o bueno, algunos más que hay. Y llegamos al apartado de los vinos espumosos, y acá tenemos representantes como la Champaña, como el Prosecco, como el Lambrusco, como el Cava, y estos van a tener una particularidad, que es que tienen esa efervescencia, ¿no? Tienen esas burbujitas que algo que generan es que limpian el paladar. Toda esa efervescencia, esas burbujas que tienen los vinos espumosos van a limpiar el paladar. Y por eso son ideales o son siempre tomados en cuenta cuando hay eventos que son tipo cóctel, que son de probar bastantes aperitivos, de tener la copa en la mano, de brindar. Porque cada vez que comamos un aperitivo diferente y nos tomemos un sorbo de ese vino espumoso, pues nos va a limpiar el paladar y así vamos a aprovechar todos los sabores que tengamos en esa degustación o en esa mesa de aperitivos que uno puede servirse uno mismo. Y por último llegamos al vino dulce. Y los vinos dulces hay dos maneras de tomarlo. Puede ser con postres para que haya este complemento y se complemente el postre y el vino dulce. O todo lo contrario y hacer un maridaje por contraste y tomar vinos dulces con quesos que sean salados o quesos que sean grasosos. Algunos vinos representativos en el apartado de los vinos dulces tenemos el Oporto, tenemos el Moscatel, por nombrar algunos. Todos esos vinos que tengan una cantidad de azúcar alta, pues van a entrar en este grupo de los vinos dulces. Y bueno, si llegaste hasta este punto del video, la verdad me alegra mucho, me alegra ver que tienes esa sed de conocimiento, que quieres aprender más de vinos, de todo lo que es servicio, de todo lo que es organización de eventos. Y en este punto hacer un pequeño resumen de qué vino va en qué tiempo de comida. Aunque ya tenemos otro video, el primer video de este canal habla de los tiempos de comida, puedes hacer un breve resumen. Entonces tenemos los vinos tintos complejos y los vinos tintos suaves que van súper bien con todo lo que es platos principales o platos fuertes. Tenemos los vinos rosados o los vinos blancos que van muy bien tanto en platos fuertes que tengan ciertas características o en platos de entrada que por lo general son platos frescos, platos de ensalada, platos de mariscos. Tenemos
el vino espumoso, que va excelente en todo tipo de eventos que sean con la modalidad de tipo cóctel, que hayan bastantes aperitivos. Entonces un vino súper bien para todo lo que es esa limpieza del paladar y degustar mucho mejor los aperitivos. Y finalmente los vinos dulces para postres o para maridaje de quesos, salados o de sabor fuerte. De verdad, gracias por llegar hasta acá. Recuerda darle like, suscribirte, que eso me ayuda mucho en todo lo que es la creación de videos que realmente me apasiona, ¿no? No es como que esté lucrando con esto, sino es porque me apasiona y me gusta que la información llegue aprovechando estas plataformas que son tan útiles. Pues cuando yo estudiaba hotelería, estas plataformas no existían. Ahora es muy fácil que la información llegue, entonces aprovechar eso. Y bueno, dejo un poquito de esa información por acá. Recuerda que esto es Barra y Fogón. Acá te damos tips, consejos y curiosidades de hotelería, restaurantes, servicio y organización de eventos. Si es tu gusto, nos vemos en un próximo video.